Y como todos los sábados, como ya es costumbre en Semanario, vamos a intentar analizar en tranquilidad, en profundidad, lo que ha sido esta última semana que pasó para los argentinos, para los cordobeses. Una semana que sin dudas estuvo más trastocada que nunca, con lo que significa un paro general, que nunca en los últimos días, en lo que significa también el gobierno de Javier Milei, desde la asunción de Javier Milei a la presidencia. Y le vamos a agradecer a Julián Cañas, columnista de nuestra pantalla, de Despertate, de La Voz del Interior, por estar esta noche aquí con nosotros. Julián, ¿cómo estás, Mateo? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, qué semana, ¿no? ¿Qué semana? Agitada. Semana agitada en las calles por el paro de la CGT y también en el Congreso, debatiéndose en el Senado la ley base. Bueno, como siempre ocurre en un paro, ambas de las dos veredas se adjudican el triunfo. La CGT, porque fue un paro contundente, sobre todo en las grandes ciudades, incidencia fundamental de la falta de transporte público, y el gobierno de Milei diciendo, estos son los malos, que me quieren voltear o quieren ponerle trabas y obstáculos al gobierno. Es decir, que cada uno hizo su lectura favorable. La gente de a pie perdió un día de trabajo en muchos casos, y la verdad que no hay solución, es lo de siempre. Ningún paro trae soluciones, y más en este sentido que el gobierno, ante el reclamo de la CGT y de los trabajadores, no ha tenido ninguna respuesta ni la va a tener. Fue un paro que se anunció antes de que se tratase la ley de bases en el Congreso. Sí. Después se le dio el título, ¿no? Es en contra de la ley de bases, pero eso era un paro que ya estaba estipulado, ¿no? En contra del Ejecutivo. Sí, fue el segundo paro. El viernes, ayer, cumplió 5 meses. El gobierno ya es el segundo paro, es casi un récord en estos 40 años de democracia. Todo marca que va a ser conflictiva la relación del gobierno con el sector de la CGT, aunque detrás de eso... hubo reuniones antes. Hubo reuniones, Mateo. Eso te quería decir. La CGT tiene distintos integrantes, un triunvirato, están los duros, los negociadores, los que están en la línea del medio. Héctor Daer, que es uno de los miembros del triunvirato, es el hombre que negocia con el gobierno, sobre todo con el ministro del Interior, Franco, y negoció que la ley bases no estuviera un artículo fundamental que se metía con la caja de los sindicatos, que es la obligación de los trabajadores de aportar a los sindicatos. Es decir, que si bien la ley tiene muchas cuestiones, alguna flexibilización, no tanto como quería el gobierno, pero hay algunas medidas que flexibilizan las leyes laborales, la caja de los sindicatos, que son sagradas para los gremialistas, no se la toca. Por lo tanto, allí hubo una negociación y se mantuvo esa cuestión que los gremios, hay que decirlo. Pero se hizo igual el paro. Sí, absolutamente. Y yo creo que va a haber, los próximos 2 o 3 meses, va a haber también otra medida de fuerza. Ahora, la cuestión de la ley bases, el reclamo del paro de jueves estuvo centrada sobre eso, pero también hay números de la economía que realmente sorprenden. 40% baja en la construcción, 20% menos en el sector industrial, y eso va a generar en algún momento, todavía no, pero el tema de la desocupación me parece que si no hay una reactivación económica en los próximos 2 o 3 meses, por supuesto, tal vez la inflación ceda y siga cediendo. Todo indica que, es más, el gobierno dice que en el mes de mayo esperan un 5% de inflación. Ahora, ya en mayo. Exactamente, en este mes. Una inflación con recesión. Sí, exactamente, esa es la cuestión. Enfriar la economía. Exactamente. Yo creo que ese es el nudo que tiene que desatar el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobierno, que la baja de la inflación no sea con recesión, porque si es con recesión va a aparecer otro fantasma que es tan grave como la inflación, que es la desocupación y la pérdida de puestos de trabajo. En esto que decías, desde ambos sectores se adjudican un triunfo, un título favorable, pero en la sociedad, ¿cae la imagen de Milei o le viene bien este tipo de paros por la mala imagen que tiene la CGT? ¿Cómo empieza a sentirse justamente en términos políticos eso? Yo creo que por ahora le cae bien, porque
los gremialistas, sobre todo los gordos de la CGT, como se lo denominan, dirigentes que hace 40 años, la mayoría están al frente de los gremios, por ahora el gobierno lo beneficia. Habrá que ver en los próximos meses, en el próximo semestre, el segundo semestre del año, en el gobierno dicen que van a venir mejoras en la economía. Si esto no ocurre, se le puede convertir ya en un problema para el gobierno. Pero por ahora yo creo que es todo beneficio para Milei de enfrentarse. Además, Milei, él se desmarca mucho del kirchnerismo, pero tiene una estrategia de poder bastante parecida, de confrontación. Siempre necesita un enemigo y está claro que los enemigos del gobierno es la casta, a lo que se denomina la casta, que es la política tradicional, y también los gremialistas. Entonces, esto por ahora lo beneficia. A largo plazo, si no hay recuperación económica, me parece que le van a empezar a entrar los cuestionamientos al gobierno nacional. Bueno, y se viene una semana, días iba a decir, pero son horas cruciales, porque es como un entretiempo el fin de semana, sábado de la noche, se empieza a tejer, a negociar, a conseguir votos. El gobierno ya ha admitido, ¿no?, de la dificultad y que puede haber algún cambio en el Senado. ¿Cómo ves esa votación? Sí, se ha complicado mucho más de lo previsto para el gobierno. El gobierno quería el jueves pasado sacar dictamen para ya el jueves de la semana que viene tratarlo en recinto y aprobar la ley base. Eso no va a ocurrir. No hubo dictamen el jueves. Este lunes vuelven las reuniones. Van a volver funcionarios nacionales al Congreso a hablar en las distintas comisiones y todo indica que va a haber reformas. Y si hay reforma, tiene que volver a diputados. Claro. Y si vuelve a diputados, por supuesto, no va a estar la ley que quería mostrar el presidente Milei en el Pacto de Mayo en Córdoba, el 25 de mayo. Ya no hay chance, me parece, no dan los tiempos como para que esté aprobada la ley para el 25 de mayo. Y la otra cuestión que es numérica y política. Claro, la puja. Si en el Senado las modificaciones que seguramente se van a hacer se hacen con mayoría simple, luego va a diputados y allí el oficialismo y sus aliados tienen los votos, como es la Cámara originaria, para ratificar y sancionar la ley. Ahora, si en algunos puntos la oposición y algunos aliados, pero que son críticos del gobierno, logran la mayoría grabada en algunos artículos, luego en diputados para cambiar o para modificarla, para que no se modifique, tiene que tener mayoría, y en diputados no hay ninguna chance que el gobierno tenga mayoría agravada. Por lo tanto, va a depender mucho de cómo se modifique. Si hay una modificación por votación simple, el gobierno va a tener ley. Ahora, si es con mayoría agravada, se va a complicar mucho. Por eso habrá que ver, la semana que viene va a ser trascendental. Y también, ayer el jueves hablaba con senadores por Córdoba y me decían, bueno, hay que ver la reacción de Milei, porque si le modifican mucho algunos artículos, el tema del impuesto a las ganancias no le afecta tanto al gobierno porque afecta más a las provincias, y si quieren levantar el piso es una cuestión que los gobernadores van a recibir menos plata. Ahora el tema de la ley impositiva y demás, el blanqueo, los superpoderes que necesita el gobierno nacional, si allí se le modifica, puede correr el riesgo de que el presidente retire el proyecto, como ya lo hizo un diputado. Sí. No creo que se llegue a esa situación, pero con Milei nunca se sabe, como me decía este senador cordobés. Y eso, ¿a dónde es que puede llegar a destrabarse, ¿no? En esto, por ejemplo, se hablaba, como recién decíamos, por un lado hay una reunión con la CGT, se acuerda una cosa, pero hay un paro por el otro. Se habla de que hay negociaciones con el kirchnerismo, sí, hay puentes de diálogo, pero por otro lado sale Cristina y defenestra la ley. También se habla de un cambio de cartas con lo que significa la designación de Ariel Lijo en la Corte. Yo creo que el kirchnerismo va a mantener su postura. Habrá que ver si mantiene sus 33 votos. Santiago del Estero, Catamarca. Exactamente, yo creo que el gobierno allí le puede sacar 2 o 3 votos que serían fundamentales. Sería muy fuerte, ¿no? Una traición, entre comillas, a Cristina. La negociación es sobre todo con algunos radicales, sobre todo con Lustó, que ha hecho algunas correcciones que me parece que tienen bastante sentido común con el tema de este régimen que beneficia a las grandes empresas. Allí Lustó puso objeciones importantes y yo creo que va a tener el respaldo
de otros senadores radicales y aliados. Habrá que ver. Alejandra Vigo, creo que no, pero es crítica en algunos aspectos, Alejandra Vigo también de algunos aspectos de la ley. Lo que le llaman el régimen de excepciones que beneficia a algunas empresas, eso ha sido muy cuestionado por Lustó. Y la otra cuestión es una especie de superpoderes que tendría el presidente de la Nación para, por ejemplo, privatizar empresas como Aerolíneas Argentinas, y allí con Aerolíneas Argentinas precisamente hay muchos senadores que han puesto objeciones porque creen que el país debe conservar una línea de bandera. Estratégicamente, consagrarlo. Exactamente. El Pacto de Mayo. Córdoba, una vez más siendo sede, ¿no?, de un acto tan relevante para la nación. Como le viene ocurriendo al gobierno, ¿es un anuncio rimbombante que después se diluye? Sí, absolutamente. Yo creo que el Pacto de Mayo va a ser un cascarón sin mucho contenido, porque en primer lugar, no van a estar los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, que sí va a estar el jefe de gobierno porteño, pero de los 23 gobernadores ya hay 5 que han dicho que no vendrían. Habrá que ver algunos del sur. Que quieren hacer un pacto de gobernadores previo también. Exactamente. O sea, como para quitarle a un... Pero además, en realidad, van a venir un día. Se habla de que va a ser las versiones, a esta altura todavía faltan 10 días, pero que Milei vendría a las 5 de la tarde, firmaría y a las 6:15 estaría volviendo a Buenos Aires. El Te Deum a la mañana en Buenos Aires. En Buenos Aires. Es decir, es la foto. Lo diluye Milei. Lo diluye a Milei y yo no sé si finalmente se va a concretar. En primer lugar, porque no sé si va a estar la ley, cosa que no creo que esté la ley aprobada. Y en otro sentido, habrá que ver si vienen 18 gobernadores, es un tema que le puede servir al gobierno. Ahora, menos de 18 gobernadores, si hay 15 o 12, ya sería un papelón político por la ausencia de gobernadores. Y hay muchos gobernadores, sobre todo los patagónicos del sur, que están poniendo objeciones para venir. El gobernador de Río Negro, el gobernador de Santa Cruz, el gobernador de Neuquén, que incluso es del PRO, están poniendo muchas objeciones, por eso, y va a depender mucho del impuesto a las ganancias, porque sí, en el sur golpea fuerte el tema del impuesto a las ganancias y hay cierto enojo. Por eso, si baja de 18, me parece que el presidente está la opción, y es más, en el centro cívico me dicen los funcionarios ayaristas que tienen dudas de que finalmente se realice. De todas formas, desde la Casa Rosada siguen confirmando. Lo siguen organizando. Lo siguen organizando, que va a ser muy breve. Y un tema que lo doy como primicia. Sí. Los gremialistas cordobeses que participaron en el acto en Córdoba el jueves del paro tuvieron una reunión y dicen que van a protestar. Claro. En Córdoba. Es que iba a ser en el centro de convenciones, claro, y ahora parece que va a ser en tribunales. Es que no es lo ideal. No es lo ideal. Evitando marchas y contramarchas de todo tipo. Y además eso se puede agigantar porque no sería solo los cordobeses, los gremialistas cordobeses y los piqueteros cordobeses que se están sumando, sino que vendrían también de otras provincias, y allí ya la cuestión me parece que se va a complejizar. Y si el gobierno ve que, o desde la provincia le dicen, miren que se va a armar una manifestación muy grande, por eso está hoy, a esta hora, sábado, está en veremos el Pacto de Mayo, y es más, hoy los funcionarios provinciales de Córdoba no tienen ninguna información, ni siquiera el lugar, porque todos dicen, puede ser el Palacio de Tribunales o el Centro de Convenciones, pero no tienen confirmación. Es decir, que está muy pegado con alfileres la organización del Pacto de Mayo. Bueno, Julián Cañas, uno de los periodistas más informados de Córdoba, columnista de nuestra pantalla de La Voz del Interior. Gracias por tu visita a Semanario. Gracias, Mateo. Gracias por la invitación. Momento de hacer una breve pausa en Semanario. Ya venimos con más. Shang-a-ling-a-lo,